Presenta Salud y Flora, compartiendo nuestro mate. Comprá Salud y Flora en Macromercado y gánate un 0 kilómetro. Presenta Dedicar, servicio de acompañantes para su plan familiar e individual. Llámanos al 2917-57. Bueno, como les decía, comienza hoy, 1 de julio, el mes de la afrodescendencia, esa porción de la población uruguaya, en el caso de Uruguay, porque esto obviamente está vinculado a nada menos que a Nelson Mandela, al 18 de julio, y tiene alcance internacional. Pero en el Uruguay representa un poco más del 8% de la población, al menos aquellos que se reconocen como afrodescendientes. Esto es un aspecto que podemos conversar con nuestros invitados, que son Miguel Pereira, integrante de la División de Derechos Humanos de la Dirección de Promoción Sociocultural del MIDES. Bienvenido. Muchas gracias. Gracias por acompañarnos. Y Karina Moreira, que se sumó por suerte también a esta entrevista, del Departamento de Mujeres Afrodescendientes, del Instituto de Mujeres, en este caso también del Ministerio de Desarrollo Social. Bienvenida también. Gracias. ¿Cómo encaran este mes? Es decir, ¿qué objetivos tienen? ¿Qué problemas son los primeros o los más importantes que quieren abordar con respecto a los afrodescendientes? Que yo me tomo la libertad de llamar a la población negra, o ¿cómo decirle? Sí, los negros uruguayos, o los negros y negras, ¿no? Sí. De la misma manera que decimos los viejos y las viejas, sí. Sin que tenga necesariamente una connotación peyorativa, claro. Que a veces la tiene. Exacto, sí, sí. Bueno, para nosotros, en realidad, como Ministerio de Desarrollo Social, desde la División de Derechos Humanos y desde el Departamento de las Mujeres Afro, es un desafío justamente generar por primera vez en el país un mes destinado justamente a hablar de los temas relacionados con los derechos de las personas afrodescendientes. Como tú decías, en el Uruguay hay un 8,1% de población afrodescendiente, según el último censo que realizó el Instituto Nacional de Estadística. Y los datos justamente muestran que todavía el país tiene una deuda, que es una deuda histórica, con respecto a la población afrodescendiente, en el sentido de que todos los indicadores sociales, económicos, culturales, siguen estando en desventaja con respecto al resto de la sociedad. En ese sentido es que en el trabajo conjunto con la sociedad civil, con los colectivos, con distintos grupos y personas afrodescendientes, hemos justamente decidido realizar el mes de la afrodescendencia, resignificando dos fechas importantes para el colectivo afrodescendiente. Una es el 18 de julio, el Día Internacional de Nelson Mandela, declarado esto por Naciones Unidas, por el Sistema de Naciones Unidas. Para nosotros, y como lo hablábamos anteriormente, el legado de Nelson Mandela ha sido muy importante, no solamente para las personas afrodescendientes, sino para todas las personas que de alguna manera bregan por los derechos humanos. Y por otro lado también el 25 de julio, que es el Día Internacional de la Mujer Afro-Latinoamericana y Afrocaribeña, que es un día que ha sido reivindicado por las propias mujeres del movimiento afrodescendiente, no solamente de Uruguay, sino de toda América Latina. Por lo tanto, por eso julio, el mes de la afrodescendencia, y el desafío, bueno, es realmente muy importante, porque es poner este tema en la agenda pública del Uruguay para que se debata, para que se converse justamente sobre estos temas. Bueno, es políticamente correcto decir negro, decir negra, ¿por qué nosotros reivindicamos el término afrodescendiente? Entre otras cosas. Claro, supongo que entiendo a lo que se refiere. Es una manera de reivindicar también los orígenes, de dónde viene uno, de dónde viene la familia, de las raíces propias, y no simplemente una característica. Lo que pasa es que cuando uno dice negro también se refiere a una cultura, a una tradición, no tanto a un tema
étnico, pero es un buen punto, justamente, Sí, ¿no? si me permitís, justamente el término afrodescendencia Sí. en sí mismo engloba esto que estamos diciendo, encierra estos diferentes elementos. Uno de los elementos del término afrodescendiente es el elemento étnico, es el elemento Claro. cultural, político, que habla justamente de ese pasado en común que tenemos. Afrodescendencia es un término también político, histórico, nombra a un sujeto de Claro. derechos, ¿no? Es un término bastante completo que enmarca al sujeto, a la persona negra, sí. la enmarca como un sujeto de derechos. Y eso es una diferencia fundamental con el término negro. Cuando hablamos de una persona negra, muchas veces se esencializa a la persona, no se la reconoce tampoco como sujeto de derechos, de derechos humanos, porque es un término que en su momento puso el esclavista, Sí, claro, justamente para cosificar y deshumanizar y para justificar el trato deshumano justamente que se hacía hacia ese conjunto de personas. Sobre esto podemos hablar por supuesto, horas, pero es un simplemente tema, de paso ya lo ponemos como, porque es uno de los elementos. Es lo que decía Miguel, es una manera de habilitar el debate, porque muchas personas de muy buena voluntad y de muy buenos sentimientos tienden, uno lo escucha todo el tiempo como se llama este tema, tienden a creer que en el Uruguay no hay problemas vinculados a la afrodescendencia, es decir, que los afrodescendientes tienen problemas específicos por su condición de tal. Exacto. Ese es otro punto, que nosotros siempre decimos, a veces se tiende la discriminación racial, igual que otras muchas discriminaciones, se tienden a personificar o individualizar. Y hablar en un mes de un colectivo afrodescendiente nos permite ver que es un problema colectivo y que es un problema de todos y todos. Una sociedad, si hay racismo, está enferma. Entonces requerimos también sanar eso y es así, hablando. Y si habiendo racismo niega que lo haya, también es mucho más grave. Y que eso de alguna manera ha pasado en el Uruguay, o sea, la sociedad uruguaya ha negado permanentemente la existencia y las manifestaciones de racismo y discriminación racial. De hecho, el Estado uruguayo hace 30 años atrás, en distintas instancias internacionales, decía de que no había personas afrodescendientes, que no teníamos ese problema. Que no teníamos ese problema. ¿Cómo que no había? No había personas afrodescendientes. ¿Hay documentos oficiales que dicen que no? Sí, en el Comité para la Erradicación de la Discriminación Racial, en el año 96, que Uruguay tiene que comparecer cada 2 años para informar de estas situaciones, el gobierno de la época, en su comparecencia, su discurso era de que en Uruguay no tenía problemas de discriminación racial porque no había comunidad afrodescendiente, ¿no? En esa instancia había representantes de la sociedad civil afrodescendiente. Entonces yo me crié en un barrio particular. Pero ¿cómo que no existía la comunidad? Sí, no habían personas afrodescendientes. Recordemos que tampoco habían datos estadísticos. Claro. O sea, recién en el año 96, producto de esa comparecencia en el Comité para la Erradicación de la Discriminación Racial, que el Comité de Naciones Unidas elabora una serie de recomendaciones, una de ellas es el tema de la visibilidad de la población afrodescendiente. Claro. A partir de ese año es que se incluye la variable etnia-raza en una encuesta de hogares que se realiza, donde se obtienen los primeros datos e informaciones, donde en aquella época se manejaba de que la comunidad afrodescendiente era el 5.9% de la población. Entonces, ¿qué es lo que estamos hablando? Estamos hablando de que durante muchos años, décadas, la comunidad afrodescendiente de este país ha estado invisibilizada, ¿no? Y que el Estado, de alguna manera, ha contribuido a esa situación. Hay otra manera de invisibilizar el problema. Es decir, pero ¿qué problema va a haber si acá el músico más popular es negro, se llama Rubén Rada? Exacto. Y los jugadores de fútbol, está y dice, bueno, claro, pero fuera, o el candombe, ¿no? Fuera de la cultura o del deporte. Fuera de esos 3 ámbitos, ¿dónde están? ¿O por qué no están?
Exacto. Claro, y generalmente justamente lo que ha permitido la visibilidad estadística es mostrar el problema que tenemos. Todos los datos estadísticos vienen mostrando desde el 96 y un poquito antes la desigualdad estructural que vive la población afrodescendiente, ¿no? Entonces, donde todos los estudios justamente indican que no habría otra razón para esa desigualdad que la del racismo. De hecho, en este último tiempo, donde hay una gran inversión en políticas sociales para combatir la pobreza, la brecha de desigualdad entre población afro y no afro sigue existiendo, ha permanecido. Los datos comparados de 2006 a 2015 se sigue persistiendo la brecha de desigualdad. Entonces tenemos una dificultad que es reconocer que toda la persistencia del racismo. Bueno, no, está claro, dije no está claro. y las estadísticas en ese sentido son datos objetivos, si son serios como en este caso. Dice, mire, acá está pasando algo, que no se puede negar. Pero no, Karina, te quería preguntar, porque tratándose, en tu caso del Instituto de Mujeres, de que tú seas una mujer afrodescendiente, la pregunta, creo que la respuesta es obvia, pero ¿sufre además, es decir, se le suma la discriminación por su condición de mujer? Exactamente, que en lo que es la elaboración de políticas públicas, trabajar sobre lo que es la realidad de las mujeres afrodescendientes, sobre las niñas y niños afrodescendientes, nos ubica bien en el paradigma de la interseccionalidad. Nosotros no podemos trabajar la desigualdad si no trabajamos de un paradigma de interseccionalidad, que le sumo. No es un elemento que se suma, sino elementos que coexisten en un único sujeto de derecho. Entonces también nos permiten ver la diversidad. Por ejemplo, no es lo mismo ser una mujer afro de clase media, educada y qué sé yo, que ser una mujer afro en un medio rural, ¿no? Y así de formas diversas. No es lo mismo las reivindicaciones del feminismo blanco que las reivindicaciones del feminismo negro. Y en eso también podemos tener un hilo con lo que es el movimiento afro a nivel internacional, con lo que son los movimientos locales, etcétera, y lo que son los movimientos en general blancos de lo que son los movimientos afros. Es muy interesante y es bien complejo si no empezamos a ver como la particularidad de cada sujeto de derecho. Está claro. Tengo que cerrar la entrevista, pero díganme algunas actividades, porque hay una cosa maravillosa por ahí, que convocan a todas las mujeres afrodescendientes uruguayas a sacarse una foto. Sí, pero son como 130.000 personas. Es una de las actividades. Primero, esto fue una construcción colectiva. O sea, muchas de las actividades, además de las que va a organizar el MIDES, desde la división y el departamento, también las organizaciones de la sociedad civil están organizando diversas actividades con distintos enfoques, desde lo cultural, lo académico, lo político, lo social. En ese sentido, a mí me corresponde anunciar una, porque son muchas, pero informarles a la audiencia que pueden entrar en la página central del MIDES, que es www.mides.gov.uy. Ahí hay un banner que dice Mes de la Afrodescendencia. Ahí entran en el banner y van a tener toda la lista de actividades durante todo el mes. Pero yo quería aprovechar para invitar a todas las personas, a toda la audiencia, a que nos acompañen mañana, sábado 2 de julio, que se va a hacer el lanzamiento cultural del Mes de la Afrodescendencia, donde además va a estar Rubén Rada, pero otros actores, artistas afrodescendientes como Néstor Silva, Chabela Ramírez, entre otros. Pero además lo que va a pasar allí es que se va a poner de manifiesto la estética de la afrodescendencia, no solamente desde el candombe, sino también desde la artesanía, desde la moda, desde el peinado afrodescendiente, y esto va a ser mañana 7:30 en la sala Nelly Goitiño. Bueno, ¿alguna otra? Sí, alguna otra cosa que queremos también invitar, el 22 de julio se celebra como todos los días la premiación Amanda, como todos los meses, como todos los julios, la premiación Amanda Rorra. Este año se va a hacer el 22 de julio en la sala Baferreira a las 19 horas. Y bueno, invitamos a todos y a todos, especialmente a las mujeres afrodescendientes, que se acerquen, porque es un momento para reconocernos, para hacernos visibles y para reconocer a aquellas mujeres que, bueno, de forma cotidiana en los barrios
todos están trabajando por una sociedad más justa. Yo quiero lo de la foto. Bueno, la foto también. Es este domingo, a las 12. Parlamentarias sí. que se van a reunir en el Parlamento y se va a hacer una gigantografía en homenaje al 25 de julio, que es el Día Internacional de la Mujer Afro. Sí, pueden ir, está abierta la convocatoria y es el domingo a las 12. El domingo a las 12. Gracias a los dos por acompañarnos. Por favor, vamos a tratar de estar al tanto de Entren a todas la las página del Mides. Y gracias. Se llevan la yerba de salud y flora. Ah, bueno, muchas gracias. Bueno, para mis compañeras. Bueno, cómo no, también. Muchas gracias a los dos. Gracias a ustedes sí. por estar allí. El lunes nos reencontramos aquí en la tarde en casa, por supuesto, con la presencia de María Inés Ovaldía. Chau, buen fin de semana. Presentó Salud y Flora, compartiendo nuestro mate. Comprá Salud y Flora en Supermercados El Dorado y ganate un 0 kilómetro. Presentó Dedicar servicio de acompañantes para su plan familiar desde solo 499 pesos por mes. Llámanos al 2917-57.